Muy bien. Entonces vamos a continuar. En este caso vamos a trabajar son con vértices. Bueno, de pronto los que no les interese mucho saber este tipo de cosas, pues simplemente con saber cómo mover un sprite como lo hemos hecho en el video anterior es suficiente. Pero cuando vas a trabajar ya en 3D, pues sí necesitas comprender que todo tiene unos vértices y que se trabaja a través de polígonos y que ya no trabajo pues en figuras como o coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Todo eso que ustedes ya vieron, pues allí se va a empezar a trabajar. Entonces ahorita decíamos que simplemente cuando yo movía un objeto, ¿cierto? La traslación es simplemente que al componente en X le sumo la velocidad, ¿cierto? La distancia que yo quiero recorrer, y al componente Y, si me quiero mover en Y, también le sumo a lo que ya tenía Y más pues ese componente allí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mover este triángulo que no está formado como un vértice, como un sprite? Porque el spray está haciendo todo por nosotros, por eso es importante una textura, se la mandábamos una spray para que él hiciera todas esas cosas que hay que hacer por detrás. Ahora aquí si yo tengo este punto, si yo tengo este triángulo, ¿cómo hago para moverlo? Pues tengo que mover ¿qué? Todos sus vértices. Entonces es lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a crear un método que se llame, llamémoslo traslación. Recuerden que todavía no estoy realizando las cosas con programación orientada a objetos para que el código sea más limpio, lo hacemos luego. Entonces le voy a decirle esto que llama void traslación. Y la traslación simplemente, ¿cierto? Vamos a mover en X y en Y. Entonces, por favor, dígame el speed, ¿cierto? Un vector. Mándeme un vector 2F llamada la posición, ¿cierto? Para donde yo me voy a ir, el punto hacia el cual me quiero ir. Bueno, lo que pasa es que mi triángulo no está afuera y tal, no les enseñaba nada de clases, me va a tocar hacerlo aquí, dentro del main. ¿Cierto? Mando la nueva posición y le mandamos, es que me pasen un vertex array. Vertex array, me manden el vertex array y llamémoslo vertex, y a ese vertex le decimos que lo pasamos por referencia, como ya había explicado lo de la modificación, o cuando trabajamos con parámetros por referencia significa que todo lo que me lo van a enviar, ¿cierto? Entonces me lo envían aquí, ¿cierto? Pero cuando yo lo paso por referencia, él no crea una nueva copia, que es lo que llamamos parámetros por valor. Si yo lo pasara por valor, él me crea una copia de exactamente lo mismo que está allá. Y le pone otro nombre, aquí llamaba puntos X, aquí lo va a llamar PX, por ponerle otro nombre, PX. Y le pasa el 5, y le pasa el 7, y le pasa el 10. Cuando yo paso por referencia, no hago un duplicado, ¿cierto? Sino que lo que hago es, listo, esto se va a llamar PX, no cree duplicado, sino que entonces apunte, es algo que llaman apuntadores, que también vamos a ver en la serie pues, de videos de introducción a C++. Este se llama diferente, pero estoy apuntando al mismo lugar. Entonces todos los cambios que yo le haga en PX los va a ver reflejados también en .x, así se llamen diferentes, estoy trabajando sobre el mismo espacio de memoria. Si modifique este 5 por un 7, entonces cuando pregunte por puntos X en la posición 0, me va a entregar ya ahora un 7. Y cuando pregunte por PX en la posición 0, pues también va a salir un 7 porque estoy trabajando en el mismo lugar. Entonces listo, hagámoslo así. Tenemos nuestra traslación y lo que tendríamos que hacer es for. Vamos a ir desde un entero i que va a ir desde 0 hasta vertex get size debería existir por aquí, vertex count, que es como si fuera pues un size de un arreglo común y corriente,
este caso pues es algo especial este vertex, sigue siendo un arreglo, pero digamos que el programador le cambió el método, debió haberlo llamado igual. Entonces vertex, get vertex count, y lo que vamos a decirle a él es que, pues nada, vamos a mover cada uno de los vértices, que es lo que hace el sprite por dentro. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca decirle que por favor a vertex en la posición que en la posición i punto position. Ojo, noten esto tan interesante. Vertex, como es un arreglo muy especial, yo le puedo poner colores, posición o text o coordenadas de texto. Como les he enseñado solamente arreglos básicos, en realidad por dentro estamos trabajando es la posición, que es lo que se le voy a asignar. Entonces, la parte de la posición del vertex array va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues va a ser más igual, ¿cierto? Vamos a ponérselo más igual a position. Entonces, en vez de mover todo el sprite completo, como lo hacíamos antes, aquí cuando estamos trabajando con vertex arrays, nos toca ponerlo vértice por vértice, nos toca moverlo, ¿cierto? El punto X, el punto 1, el punto 2, el punto 3, cada uno de sus componentes lo estoy moviendo de esa manera. Entonces, este es el método que haría eso, que es lo que hizo el sprite por dentro. Lo que estamos viendo, lo que él hizo allí por dentro. Entonces, esto se llama triangle. Entonces vamos a decir aquí que cuando el key press sea, pero yo lo quiero smooth, ¿sí o qué? Aquí yo no lo había hecho, listo, este es otro, mouse left, ya no imprimamos pues que se botó, bueno, sigue imprimiendo eso. Venía de otro video, simplemente vamos a decirle que vertex, no, invocamos a traslación, perdón. Pero no he creado mi vector speed, ¿cierto? Este no fue en este código de acá, speed. Este no está aquí. Bueno, tengo un position, este era la gravedad. Voy a crear otro pues, vector posición, este era de otro ejemplo, vector 2f, vamos a llamarlo vertex position. Entonces vamos a decir que ese señor sería el de vamos a llamarlo también igual 5.0f, 0.0f. va a moverse en ese caso igual, pero bueno, vamos a cambiarle no press sino speed, vertex speed. Listo. Entonces simplemente aquí cuando presionen la tecla, en este caso, entonces no lo hagamos aquí, que la idea es no hacerlo como el de ahorita, sino que lo hagamos como por dentro y luego veremos lo que es una matriz y la matriz inversa y todo lo demás. Por el momento solo lo vamos a mover hacia la derecha. Es que este era mouse, era key press, keyboard, is press, si fue is key press, y preguntamos que si fue presionada keyboard right, ¿cierto? La flecha derecha. Si eso es así, invoquemos a translation, el que creamos, y le mandamos a quién, le damos a una posición que sería speed, vector vertex speed, ¿sí? O que así lo llamamos. Y le mandamos el vertex array que se llama triangle. Aquí está, triangle. Ok. Entonces debería de funcionar sin problema. Eso espero. Ejecutamos. Y ahí está, ¿cierto? Lo estoy moviendo. Una maravilla. Tremendos programadores somos ya.
Entonces acabamos, todo lo que hizo Sprite, nosotros ahora lo estamos haciendo, moviendo que cada uno de sus puntos. Cada uno de sus puntos lo teníamos que detectar y mover. Muy bien. Entonces, este es pues como uno de los elementos básicos para hacer traslación. Rápidamente, entonces se la va a meter de una vez aquí rotación, que nos va a quedar entonces el video un poquito largo. Volvamos aquí a la diapositiva. Importante mirar aquí, ¿cierto? Que yo puedo representarlo con esta fórmula, como lo acabé de hacer, pero si yo lo representara en temas de trabajos con vectores, es decir, con álgebra lineal, multiplicación entre vectores o multiplicación de matrices, yo diría que P' la representaría con X' y Y'. Y P, que es el punto que yo tenía antes, porque P' es el nuevo punto al que me quiero trasladar, entonces lo representaría así, ¿cierto? Entre corchetes, XY. La traslación es la distancia que yo quiero recorrer, en este caso speed, que dije que de X era 5 y de Y lo puse como 0, en este caso pues para mi triángulo. Entonces las representaría así. Y si cada uno de esos está representado como un vector, ¿cierto? Así de forma matricial, en este caso de una sola columna de 1 por 1, P' sería igual también igual a P más T. Listo, vamos a dejarlo así y ahorita cuando veamos coordenadas homogéneas lo van a entender más, ¿cierto? En el próximo video. Voy a pasar rápidamente al de rotación, que entonces yo quiero pasar de un punto, noten que tengo, este sería el punto originario, ¿cierto? Este que acabo de seleccionar ahí, se la vamos a llamar P, y me quiero mover hacia P'. Ya habíamos entonces hablado un poco de las fórmulas, pero lo voy a repetir aquí rápidamente para que quede en el video. Entonces me voy a mover de este punto P a este P'. Pero noten que este punto P ya, ¿cierto? Cuando se formó ese vector, aquí había un ángulo. Noten aquí otro ejemplo. Vengo desde este punto P hasta este punto P'. El primer punto tenía sus componentes en X, Y y también se formaba un ángulo. Y eso es muy importante porque recuerden que cuando yo represento un punto, yo lo puedo hacer en cartesiano, ¿cierto? Con un X, Y, como estamos acostumbrados a hacerlo allá en bachillerato o en secundaria, no sé cómo llamen en el país que estén viendo el video. Pero yo también puedo utilizar coordenadas polares, ¿cierto? Para representar un punto. En este caso no tengo que dar el X, Y, sino que simplemente doy a R y doy aquí también se me forma un ángulo. Y si yo voy a hallar esta X, ¿cierto? El componente en X va a ser entonces de que aquí hay una proyección, ¿cierto? Aquí se hace una proyección, aquí también se hace otra proyección por donde va el mouse. Y simplemente si yo quiero hallar a X, X es el lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? O sea que X sería, entonces, X, por la hipotenusa, perdón. Entonces sería que X sería igual a R coseno de teta, ¿cierto? Y si fuera a usar a Y, a buscar a Y, entonces Y sería igual a R seno de teta, ¿cierto? Son las fórmulas que hayamos definido allí, ¿cierto? Pasar de polar a cartesiano. Si yo quiero buscar a X era R coseno de teta y Y era igual a R seno de teta. Muy bien. Entonces aquí, si yo quiero hacer ese cambio o esa traslación, yo tendría que decir que X, ¿cierto? Sería igual a, ¿cierto? La nueva X, X' sería igual a R por coseno de teta, ¿cierto? Que este sería teta por coseno de phi. O en este dibujo, ¿cierto? En este dibujo están intercambiados los símbolos para los ángulos. Aquí este ángulo se llamó teta, yo a este otro lo llamaría phi. Significa que X sería igual a R coseno de phi por, R por coseno de phi más coseno de teta, ¿cierto? Entonces, al yo aplicar, vamos a buscar por aquí fórmulas trigonométricas, aquí las tenía, coseno de
teta más beta o coseno de phi más teta, cuando lo convertimos en propiedad trigonométrica, nos quedaría esto, nos quedaría coseno, ¿cierto?, de phi por coseno de teta menos seno de phi por coseno de teta. Entonces nos quedaría la siguiente fórmula que está aquí, ¿cierto?, al reemplazar x. Entonces venga, vamos a hacerlo aquí un poco más lento. Muy bien, entonces aquí tengo a x' y dijimos que sería igual a r, que va a multiplicar al coseno de phi. Vamos a poner esto de una vez aquí entre paréntesis, de phi más teta. ¿Sí o qué? Bueno, porque teníamos entonces aquí este punto, aquí este lo voy a llamar phi, este era el punto P, pero ahora me quiero mover para un P', ¿cierto?, para este otro lugar. Y aquí entonces hay un ángulo llamado teta. Y este va a ser P'. Entonces lo único que estoy diciendo es que esta nueva X de aquí, ¿cierto?, X, ya sabíamos entonces por coordenadas polares que X es igual a R coseno de quién según este gráfico que está ahí, phi. Aquí. Y Y sería igual a R seno, escribir así sin lápiz es complicado, perdón, no sería teta, sino que es phi, ¿cierto? Esta X de aquí, la primerita que teníamos, era eso. Lo mismo la Y, aquí hay un componente en Y, y aquí también se forma entonces un componente en X, es lo que estaba diciendo. Pero como me moví, ese X' pues va a ser igual a R coseno de phi más R coseno de phi más teta. Entonces, aplicando identidad trigonométrica, nos va a quedar que R va a ser igual a, nos vamos por aquí, entonces quedaría coseno de phi por coseno de teta. Entonces R coseno de phi por coseno de teta menos, ¿cierto?, es lo que dice esta identidad trigonométrica cuando es con el más, seno de phi por seno de teta. Entonces menos seno de phi, R otra vez, ¿cierto?, R está multiplicando todo eso, entonces R seno de phi por seno sin de teta. Muy bien, si yo voy a reemplazar esta fórmula de aquí en esto, noten que R coseno de phi yo lo puedo reemplazar por X, ¿sí o qué? Y R seno de phi lo puedo reemplazar por Y. Y ahí entonces es donde yo digo que X' va a ser igual a X por coseno de teta menos Y seno de teta. Y esa es la fórmula entonces que tenemos aquí, ¿cierto? X' es igual a X por coseno de teta menos Y por seno de teta, ¿cierto? Demostrada la fórmula. Y exactamente haríamos lo mismo con ¿qué? Haríamos lo mismo con la Y, ¿cierto? Ustedes intenten hacer ahí en sus casas y les da la misma fórmula, les debería dar Y' igual a X por seno de teta más Y por coseno de teta, utilizando obviamente la identidad trigonométrica, ¿cierto?, de seno de A más B. Muy bien, esta sería la fórmula para hacer la rotación. Entonces vamos a ejecutarla, vamos a hacer una rotación ya mismo aquí en código. Vean aquí el código que tendríamos. ¿Qué tenemos? La fórmula que di allá. Entonces vamos a crear, copiar y pegar esto para hacerlo más rápido.
Vamos a crear un método, un subprograma, porque también hemos visto programación orientada a objetos, donde esto va a ser, vamos a hacerlo igual como lo estamos haciendo ahora. Esto es un void, me van a mandar entonces el punto hacia donde quiero cambiar. Entonces, bien, llamémoslo pues rotate. Quiero tener un vector 2f, que va a ser el punto donde me quiero ir. El ángulo, ¿cuánto es el ángulo pues que yo me quiero mover? Y en este caso que me pasen también por referencia a vertex array. Sí, ok, sale. En este caso yo no necesito un rotate point, sino que yo le voy a decir entonces a él que a cada vértice, me toca decirle a cada vértice. Bueno, vamos a hacerlo así, ya lo hice así. Entonces, por un entero i, 0. Porque obviamente si yo voy a rotar, ¿qué tengo que rotar? Tengo que rotar cada punto, como ahorita cuando me moví a hacer la traslación, tuve que mover cada punto. Todos los puntos tendrían que rotar, ¿cierto? Esa es la lógica. Entonces vamos a decirle que la nueva posición de cada vértice va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al punto X, ¿cierto? El punto X sería en este caso, no lo necesitaría, ¿cierto? Necesitaría, el punto X es el punto que tengo en este momento. Entonces este señor no lo necesitaría, ¿cierto? Sería entonces este mismo. Sería este mismo, esa posición, en este caso me toca hacerlo por cada componente, ¿cierto? En X, y lo multiplico por el coseno del ángulo, porque esa es la fórmula que teníamos allá, ¿lo recuerdan? Y aquí exactamente pues lo mismo, pero con el seno del ángulo, menos el vértice en mi posición por el seno del ángulo. Multiplicado. Ok. Entonces aquí me está diciendo que vértex en la posición y vértex está. Ok, sí, aquí es la posición X, estoy modificando la posición X y luego la posición Y. ¿Harán? Entonces lo que estoy haciendo es que pasando aquí esta fórmula, X', mi nueva posición, se la voy a cambiar, ya tenía una posición, es igual a la posición que tenía antes por el coseno del ángulo que me quieren cambiar, menos la posición en Y que tenía antes por el seno de phi, perdón, de teta. Entonces ahí está. Enredamos más copiando y pegando el código de allá. Y aquí el componente en Y va a ser igual a lo que tiene entonces su componente en Y, ¿cierto? Ahí estaba malo, esto sería Y. Lo que tiene su componente en Y, ¿cierto? Esto es lo que dice aquí en la fórmula que descubrimos. Perdón, sí, el componente en X. Estaba mal, el componente en X por seno de teta más Y por seno de teta. Entonces aquí lo tengo bien, aquí es donde lo tengo que arreglar. Aquí es Y. Componente en Y por seno de teta y este sí es X. Entonces el componente que tenía en X, perdón, aquí el componente que tengo en Y, voy a poner a Y por el seno. Es una función que tenemos aquí que nos entrega C++ del ángulo, más
Espérenme que es que yo la muevo aquí. Esto sí es X y este es Y. Y aquí sería por el coseno. Entonces, ¿qué tengo que pasar? Tengo que pasar es esta fórmula que está aquí. Vamos a hacerlo aquí lado a lado para que revisemos. Entonces, X', que es este, va a ser igual a X por el coseno del ángulo menos Y por el seno del ángulo. Ahí vamos bien. Y Y va a ser igual a X por el seno del ángulo más Y por coseno del ángulo. Entonces ahí estamos listos en ese caso, ¿cierto? Como decía, me he enredado más haciendo el código allá, porque aquí ya teníamos otra lógica. En este caso, supongamos que yo voy a capturar algo que diga que, entonces, cuando presionen, en este caso prefiero hacerlo en evento una sola vez. Sí, el evento junto key code es igual a, qué sé yo, keyboard la O ortogonal. Entonces, haga que necesito que invoque a rotate. ¿Sí o qué? Rotate, ese rotate que yo creé allá, ups, este no es mi rotate. Entonces, para evitar confusiones, voy a llamar a este señor rotation. Lo podemos hacer de otra forma con el this y todo esto, pero pues porque todavía ustedes no han visto esos elementos. Listo, pues lo estoy cambiando. Entonces, rotation, le mando el ángulo. Entonces quiero moverme en un ángulo de 90, por ejemplo. Y le mando al vertex array, que es ¿quién? Triángulo. Así lo habíamos llamado. Triangle. Listo, y ahí abajo ya me lo dibujan. Espero que esto sí sea una O y no sea un 0. Parece... Oh, sí. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Y al presionar la O, se me va a desaparecer porque lo moví en el punto. Ok, muy bien. Mirando aquí entonces, el problema era que coseno pues solamente recibe radianes. Entonces simplemente pues, sigo diciendo que el usuario me los envíe el ángulo en grados. Vamos a comentar aquí. Angle is in degrees. No lo envía, hacemos la conversión, ¿cierto? La fórmula para hacer la conversión de ángulos a radianes. La convierto y le envío ahora sí los radianes que deseo entonces ejecutar. Entonces aquí pues lo único que voy a hacer es, ya no le voy a poner pues el de 90 porque obviamente pues al girarlo en 90 me sale de las coordenadas de la pantalla, porque pues generalmente hice el triángulo muy grande primero que todo, y segundo pues al moverse pues, los puntos entonces unos van a quedar en menos y y demás. Yo le puse ahí de 30, digito entonces la O y entonces noten cómo él va rotando, ¿cierto? ¿Rote qué? Rote cada punto, cada elemento había que hacerle entonces la rotación. Bien, entonces lo que hicimos fue crear una función, al igual que hicimos la de la traslación. Entonces recibo el ángulo, recibo los vértices, voy a calcular los nuevos puntos, pero esos nuevos puntos entonces pues requieren, ¿cierto?, ser recalculados todos. Entonces aquí aplicando esta fórmula hice entonces todos los puntos, cada uno de los vértices los moví aplicando esta fórmula. Noten también que esta fórmula yo la puedo escribir en notación de álgebra lineal, ¿cierto? De matricial, donde en este caso
¿cierto? X' y Y' sería igual al producto punto entre esta matriz, coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, multiplicado por el vector entonces XY. Y la representaría así, P' igual a una matriz de rotación. Yo también la podría representar así. Las operaciones matriciales ya las hace el computador también de manera, las trata de hecho como una constante, y eso es algo muy importante. La voy a multiplicar pues por el punto en el que estoy, lo voy a multiplicar entonces por esa rotación. Bueno, recuerden que esto no es conmutativo, entonces el nuevo punto va a ser igual a esa matriz de rotación que viene de esta fórmula que les acabo de explicar, y la multiplico por el punto. Ahora, mover una imagen como esta, pues es muy sencillo porque solamente tiene 3 vértices. Los muevo y ya, ¿cierto? Hago los cálculos. En el código aquí pues a diferenciar por la forma en que estamos. Recuerden que hay muchas formas pues, de programar lo mismo. Pero ¿qué pasa si la imagen que yo quiero rotar es esta? Una imagen por vector. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos nosotros a aprender a definir polígonos, ¿cierto? Y le vamos a aplicar shaders a esos cosas más adelante. Si yo voy a mover todos estos puntos, entonces ahí sí hay un pequeño problema de rendimiento. Ahí sí tenemos un pequeño problema de rendimiento. Pues las operaciones de seno y coseno son muy lentas, y recuerden que aquí en computación gráfica, así como hablamos para pasar de DDA a Bresenham, que DDA no era muy efectivo porque se mantenía redondeando y porque hacía operaciones decimales y eran un poco más costosas. Entonces a eso, pues por eso se saca Bresenham, para no trabajar con decimales, y funciona solo con enteros, y por eso es un poco más eficiente. Lo mismo aquí, sería muy complicado yo estar rotando todos esos puntos. Entonces una forma, ¿cierto? Hay muchas formas inteligentes de hacerlo. Una de ellas es, ¿qué pasa si en vez de yo rotar cada uno de los puntos que tengan, roto solamente los ejes originales? Es decir, este punto azul que está aquí es el X, Y, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo roto? Bueno, perdón, no todo el eje pues tiene que ser ese punto, se puede ser el origen simplemente de la imagen, pero supongamos que todo está entonces desde aquí digamos que es nuestro punto, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. ¿Qué pasa si yo mejor cambio todo el eje completo y no hago punto por punto? Entonces, aplicando esa misma fórmula, ¿cierto? Porque entonces sabemos, por ejemplo, si yo tuviera un punto 3,2, ¿qué dice eso? Que yo me estoy moviendo en X 3 posiciones y en Y también 2 posiciones. Significa que yo podría representar, como siempre trabajamos, de la siguiente manera: 3 multiplicado por el eje X, que sería entonces 1,0. 3 por 1, 3 por 1, 3, y 3 por 0, 0, ¿cierto? Entonces me daría el punto solamente 3 en X, y lo mismo haría entonces aquí con Y. Significa que los ejes realmente del plano son ¿qué? El eje X está en el punto 1,0 y el eje Y se encuentra en el punto 0,1. ¿Qué pasa si yo solamente roto esos elementos? Entonces, si yo aplico toda la misma fórmula de arriba, rotando solamente a 1,0 y a 0,1, me daría entonces esto, ¿cierto? Y al rotarlo, entonces yo solamente estoy rotando los ejes. Noten aquí, estos son mis ejes, ¿cierto? 0,1 y 1,0 lo tengo aquí. Pero si yo roto solamente el eje y ahora dibujo con respecto a ese eje, pues me rotó toda la imagen. Fácil y sencillo. Entonces eso pues también se podría realizar, ¿cierto? Es una de las formas pues inteligentes para hacer rotaciones, y en este caso no tengo que hacer sino 2 cálculos: la rotación del X y la rotación del Y. Y no tendría que rotar pues todos estos puntos de acá. Entonces, si yo aplico por ejemplo solamente el punto 0,2, ¿cuál es el 0,2 aquí? Véanlo aquí. El punto 0,2 de este vértice, obviamente lo tenemos que hacer con cada uno.
Este 0,2 de este vértice, entonces hago la multiplicación. El 0 por su plano. Que el plano entonces, en la rotación que le di en uno de los ángulos, sea 60, 40, aquí está pues el ejemplo en este sitio web de 49 grados. Entonces eso me da ¿qué? 0 por 0.66 que da 1, ¿cierto? La rotación de 1 en esos grados me da 0.66 y el de 0 da 0.75 y luego el del 2, que es el Y, lo multiplico entonces también por la rotación en 0 que sea para él, que es entonces menos 0.75 y en X, perdón, aquí 0.5 y en Y 0.76 y noten que me da el mismo, me da menos 1.5, 1.3 y si yo lo hacía ahorita moviéndolo todo me da exactamente lo mismo, al yo enviarle me da el menos 1.5 y el 1.3 y entonces aquí se vuelve simplemente una operación. Ya no tengo que estar calculando cosenos y un montón, solamente el coseno de cada ángulo o el seno lo calculo solamente o para la X o para el Y en su plano y luego cada vértice lo multiplico por esas constantes y sale. Y así va a ser muchísimo, pero muchísimo más efectivo. Era pues como algo para anotar, aunque aquí pues en el libro guía generalmente no se usa ese truquito para que sea más eficiente las rotaciones, simplemente pues lo hacemos a través de sus fórmulas. Entonces vamos a dejar este video hasta ahí y hablaremos de escalamiento en el próximo video.